Yo más bien sugeriría a la Cancillería del Perú que, siendo este es un asunto fundamental, que la ministra explique cuál es la posición del Perú, porque realmente no lo sabemos. Son dimes y diretes que no deben manejarse de esa manera porque es un tema sustantivo. Ahora le damos la bienvenida y muchas gracias por la espera a Luis González Posada, ex canciller de la República. Bienvenido, señor González Posada. Hola, qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. Yo le había dejado dos preguntas. Empecemos por lo primero. ¿Qué le parece esto de darle México, ¿no? México le ha dado el asilo político a Lilia Paredes y a su familia. No sabemos esto de su familia, a cuántas personas abarcan. ¿Esto qué quiere decir? Acabamos de hablar nosotros con un abogado penalista y dice de que a pesar de las investigaciones de corrupción se le puede dar a cualquier persona porque hay presunción de inocencia. Eso es lo que dice la ley, pero usted va a hacer una valoración política. Bueno, eso no dice la ley, ¿eh? ¿No? El asilo político está regulado por una serie de convenciones internacionales que han suscrito tanto el Perú como México. Me refiero a la Convención de La Habana sobre asilo político del año 28, a la Convención de Montevideo del año 33 y fundamentalmente a la de Caracas de 1954, donde dice específicamente que es ilícito otorgar asilo político a personas que están encausadas, procesadas, denunciadas por delitos comunes. Nosotros en el Congreso trabajamos una ley de asilo, que fue de mi autoría, que es muy clara, y lo voy a leer para que no exista posibilidad de error. El artículo 4 de la ley de asilo político, 27840, dice que se otorga a los perseguidos por motivos o delitos políticos y cuya vida o libertad se encuentra en peligro. Y el artículo 6 es más específico porque coincide con los pactos internacionales firmados por el Perú y señalan que no podrá otorgarse asilo a personas que se encuentran implicadas, procesadas o condenadas ante los tribunales ordinarios competentes o por delitos comunes, o que se hayan cometido delitos contra la paz, delitos de terrorismo, delitos de lesa humanidad. O sea que el asilo está precisado, de tal manera que le corresponde al Estado peruano calificar en función a quienes están solicitando los asilos, porque nosotros muy bien, no sabemos. pero dígame, ¿usted me está leyendo una ley para aceptar a un asilado o para determinar dejar salir del país a alguien que le han dado un asilo? Es el principio. El principio es que si usted entra a la Embajada de México, por ejemplo, ¿no? Y México decide otorgarle el asilo político, es potestativo, naturalmente, del Estado asilante, pero debe cumplir un formato internacional que es muy claro. Es decir, a cualquier persona no se le puede dar asilo pero político. México ya le dio. ¿Qué cosa bueno, pero todavía no ha habido una respuesta del Perú y a mí me extraña realmente. Pero la respuesta del Perú le importa a México, porque si ya claro, le dio... Claro, no, está bien, pues, pero si tú no calificas, no te conceden el salvoconducto, no puedes salir. Así es. Bueno, así es de simple. Explíqueme eso, o sea, por favor. Si el señor Castillo explíqueme entra, eso del salvoconducto. Explíqueme por qué es necesario que el Estado peruano le dé un salvoconducto, que así nomás no se manda a mudar nadie. Así es. Usted ingresa a una embajada, ¿no?, pidiendo asilo político. Entonces hay un primer momento que usted está como invitada. La embajada, en este caso México, consulta a su gobierno si le deben o no dar asilo político. Si el gobierno dice que sí, en consecuencia ya la calificaron positivamente, pero esa persona debe salir del Perú, salvo que quiera quedarse en la Embajada de México, ¿no? Y para salir del Perú, la calificación ya le corresponde al Estado peruano en función a las normas internacionales y a la propia ley que le he señalado, ¿no?, la ley 27840. Muy bien, la que está vigente. Si no calificas, esa ley está vigente. Si no calificas, entonces el Estado puede decir, señor,
Juan Pérez no califica por tales consideraciones, entonces no le otorgan el salvoconducto para salir. Esas son las normas generales. Acá se llama asilo político, ¿no? En Europa se llama refugio. Es una institución humanitaria de mucho valor, de mucha importancia. De tal manera que estamos ante un tema complejo. Yo más bien sugeriría a la Cancillería del Perú que, siendo este es un asunto fundamental, que la ministra explique cuál es la posición del Perú, porque realmente no lo sabemos. Son dimes y diretes que no deben manejarse de esa manera porque es un tema sustantivo. Y aprovecho que hay otros temas también que la Cancillería no explica. Usted sabe que, de acuerdo a la ley del servicio diplomático, la ley 28.901, y leo textualmente, ¿no? Dice en su disposición complementaria que cesan indefectiblemente al término de la gestión del gobierno que lo nombró los embajadores políticos. Pero vemos que hasta el día de hoy no sale la resolución suprema de cese y los vemos que están en pleno ejercicio de sus funciones. Entonces es algo que realmente no entendemos, ¿no? Es que Ha debido salir la la resolución suprema y no están social, saliendo ¿no? las resoluciones supremas de tal manera que los señores Maurto, Forsyth, Rodríguez Cuadro siguen en el ejercicio del cargo. Uh-huh. ¿Y qué tiene que decirme, por favor, con esta declaración que para mí es vergonzosa? No solamente lo digo yo, estoy leyendo también esta nota de Andrés Oppenheimer que está editada en el Nuevo Herald y que ha salido también en el diario El Comercio, y se refiere a estos gobiernos, a sus presidentes de México, Argentina, Colombia y Bolivia, y llamándolo presidente de la República al golpista Pedro Castillo. Se ha llamado en consulta a los embajadores del Perú y ya están en Lima, pero ¿qué más corresponde? Mire, ahí hay una segunda medida que debe tomarse porque, por lo que vemos, el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el presidente de México siguen de escalada, no contra el Perú, porque dice que el señor Castillo es un perseguido político, porque es indígena, es un maestro serrano, y que acá inclusive Petro ha dicho la barbaridad que está preso sin juez y sin ley. Entonces la segunda medida que se puede tomar ante esa persistencia, ¿no?, de desfigurar, de trastocar una realidad y presentarse a Castillo como una víctima de un sistema judicial o de un sistema político, el segundo camino es rebajar las relaciones diplomáticas al nivel de encargado de negocios. El embajador peruano en México se queda acá, ¿no? Y asume el cargo el encargado de negocios, que es su segundo. Es una práctica diplomática común. Lo que ocurre es que hemos sido muy lentos, ¿no?, en salir al frente a denunciar, no solamente los países que están diciendo. El señor Maduro se ha pronunciado también a favor de Castillo. El presidente de Cuba, que es el jefe hoy día de una dictadura que tiene 63 años en el poder, también se ha respaldado a Castillo. Y el presidente de Nicaragua, que es otro dictador, ¿no?, que lo conocemos muy bien por los actos de barbarie que está cometiendo, también ha respaldado a Castillo. Entonces tenemos una cofradía internacional que respalda a Castillo y es parte son miembros del socialismo del siglo XXI, de tal manera que para ellos les importa un comino que Castillo dé un golpe de Estado, les importa un comino, ¿no?, que haya cometido delitos comunes, lo blindan. Ellos defienden y atacan a las personas de su entorno. O sea, si se trata de la señora Kirchner, por ejemplo, ¿no?, que está sentenciada por robo, muy bien, ellos salieron a defenderla y atacar violentamente a los jueces que decidieron sentenciarla. Es el estilo. Entonces estamos hablando de esos cuatro países que he hecho referencia, pero asumen de esos cuatro países Cuba, Nicaragua, que también se han pronunciado, y Honduras. Honduras también se pronunció, claro, en el sentido de que reconoce a Castillo. El eje de la doble moral, estamos, pues, ¿no?, en una agresión sistemática contra nuestro país, ¿no? Una última consulta para cerrar la idea del salvoconducto y de este asilo político. La ley que usted me leyó es una ley vigente, la ley de su autoría, y el salvoconducto también se tendría que negárselo, y usted lo que pide es que
se nos explique rápidamente, porque Dina Boluarte dijo ayer que había hecho las consultas debidas a la canciller y la canciller le había dicho de que no importaban todas las investigaciones en marcha contra la primera dama y la cuñada hija, que tenía expedito el camino del asilo. Mire, prescindiendo de nombres, yo le digo a la canciller que ella debe seguirse estrictamente a la ley peruana y a los pactos internacionales firmados por nuestro país en materia de asilo. A ella le corresponde responder técnicamente al tema que usted me está consultando. Por eso le digo, como no hay precisión, hay confusión en ese y en los otros temas que he tratado. Yo creo que son temas muy sensibles que nos van enredando. Yo acabo de escuchar una nueva declaración del presidente de México, realmente intromisiva, grosera, distorsionador de los hechos, ¿no? Que distorsiona sistemáticamente los hechos, pero sin embargo, pues ahí sigue hablando, inclusive le permitieron que su embajador vaya, ingrese a hablar con Castillo en su centro de detención, lo cual pues es una barbaridad. Entonces hay que tener una línea diplomática firme en defensa de la soberanía y los intereses permanentes del Estado y los principios que regulan el derecho internacional. Muy bien, ha quedado clarísimo. Hemos estado con el Exitosa. ex canciller Luis González Posada.